impulsada desde la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria y de la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo de la Vicerrectoría Académica de nuestra institución, enmarcada en el proyecto INES 19101, que lleva por título Innovación en el modelo educativo institucional como manifestación del compromiso de la PUCB en una formación integral y de calidad. En línea con los objetivos de este proyecto, nuestra universidad apunta a fortalecer precisamente las competencias transversales de las y los estudiantes para asegurar la calidad de los procesos en la enseñanza y aprendizaje de ellos, ¿sí? Les recuerdo que este es un ciclo de 4 charlas a las que se desarrollarán de manera online bajo plataforma Zoom entre los meses de septiembre y octubre del presente año. En esta primera charla tenemos como invitada a Claudia Poblete Olmedo, quien nos expondrá sobre la comunicación clara y formación académica. Claudia es especialista en lingüística forense, magíster en lingüística aplicada por nuestra casa de estudio y magíster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León, en España, y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Igualmente ejerce como profesora de las cátedras de comprensión y producción del discurso de la Escuela de Derecho de nuestra institución y es investigadora en el ámbito de alfabetización académica y de acceso a la justicia. También es asesora de proyectos del lenguaje jurídico, claro, en distintas entidades chilenas, como por ejemplo el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Biblioteca del Congreso Nacional, también de la Cámara de Diputados, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como asesora especialista en la Secretaría Técnica de la Convención Institucional de Chile, en la cual estuvo a cargo de la revisión del texto de la propuesta de la nueva Constitución. Recientemente fue designada como miembro correspondiente por Valparaíso de la Academia Chilena de la Lengua y es colaboradora del Diccionario Hispánico, del Español Jurídico y del Diccionario Histórico de la Lengua Española, proyectos, por supuesto, de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Sin más que agregar, entonces, los dejo a todos y todas invitados con nuestra expositora. Bien, buenas tardes. Quiero probar que se escuche bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles que se conecten porque esta es una actividad absolutamente, digamos, de participación voluntaria. Y segundo, porque también me agrada mucho ver caras conocidas, ¿cierto? Que nos hemos encontrado en distintas instancias a lo largo de la vida universitaria. Veo aquí algunos que han sido mis alumnos, otros que han sido colegas, otros que han sido, etcétera, compañeros en distintos lugares. Y mi objetivo hoy es presentarles el tema al que yo me dedico, pero sobre todo poder responder dudas que ustedes tengan. Así es que la idea es que esto sea conversado, ¿verdad? Y cualquier duda, comentario, consulta, me lo puedan hacer con libertad, ¿ya? Voy a proyectar una presentación que preparé para hoy y ojalá me puedan comentar si es que se ve. Se ve bien. Ya, muchas gracias. Bueno, mi objetivo hoy es compartir con ustedes el tema de comunicación clara y formación académica en un subtítulo global que es, bueno, cómo comunicarse en el siglo XXI, ¿ya? Y qué papel nos cabe a nosotros como formadores, ¿cierto?, de nuevos profesionales en este sentido. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué se está estudiando hoy en día? ¿Qué recursos tenemos? Etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es primero hacer un paso, ¿cierto?, por los conceptos bien fundamentales y generales, pero mi principal enfoque va a estar en dejarles algunas herramientas para los que quieran profundizar y para los que quieran utilizar también algunos recursos que ya están disponibles para comunicación clara. He puesto este pequeño fragmento, ¿cierto?, de una serie aparte que es mi serie favorita, porque esta escena grafica lo que yo quiero hoy día comentar con ustedes. En primer lugar,
el cómo a veces nosotros utilizamos por estar inmersos en un área de trabajo, en un área disciplinar, laboral, etcétera, cómo muchas veces nos olvidamos de que hay un tercero, que en este caso es el portero, ¿cierto? Que hay un tercero que necesita tener una información para desarrollar o solucionar un problema diario. De estos tres personajes, ¿verdad? Que están resolviendo, en el fondo, de los únicos que escuchamos que son estos dos, el que realmente necesita la información es el tercero que no entiende nada, porque él es el portero y necesita saber cómo disponer, ¿cierto?, el edificio, etcétera, los horarios, en fin. Pero básicamente aquí empezamos a utilizar un lenguaje, ¿cierto?, rebuscado, y que impide, ¿cierto?, que este tercero pueda comprender lo que necesita entender para ejecutar algo. Entonces, esto, de manera, ¿cierto?, con un toque de humor, pero grafica un poco a lo que lo quiero hacia la reflexión que quisiera tener hoy día con ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde surge o de dónde se nutre, ¿cierto?, el área de la comunicación clara y del lenguaje claro? Bueno, en primer lugar, de la lingüística, ¿cierto? De la lingüística en el sentido más amplio, como una disciplina que estudia el lenguaje, pero también trascendiendo esos parámetros en términos de la comunicación, ya los parámetros de la comunicación efectiva, de la escritura propiamente tal, e incluso vamos a ver más adelante de lo que hoy se denomina la experiencia de usuario. De aquí, esto es muy relevante porque empieza a tocar todas las disciplinas de las que ustedes, incluso muchos de los que están acá, forman parte, o la experiencia de usuario, o lo que se denomina también el UX Writing. También se nutre de los géneros discursivos, ¿verdad? De todas las prácticas que existen a nivel de disciplina, qué géneros son los que se escriben, qué géneros son los más prototípicos, como el informe, ¿cierto? Un oficio, una carta, ¿cierto? Una solicitud, un informe en derecho, una ficha médica, etcétera, ¿ya? O un reporte en el ámbito de la ingeniería, etcétera. También se nutre de la alfabetización académica, es decir, de todos los conceptos que tienen que ver con cómo nosotros formamos a los estudiantes para que puedan permanecer en la universidad, cómo hacemos que estos alumnos que ingresan a primer año en las distintas disciplinas o en las distintas áreas o carreras de la universidad, qué podemos hacer para que ellos se queden en la universidad, qué herramientas, qué puentes tendemos para que ellos no deserten, ¿cierto?, y para que ellos puedan permanecer y adquirir el conocimiento de la disciplina específica, ya sea derecho, ya sea ingeniería, ya sea medicina, etc. Y también se nutre de la escritura básicamente como entendiendo que la escritura nos permite, ¿cierto?, reelaborar el conocimiento, nos permite acceder al conocimiento. Muchos de nosotros sabemos que cuando queremos que nuestros estudiantes evidencien un conocimiento, lo hacen a través de pruebas escritas, lo hacemos a través de interrogaciones orales, por lo tanto también la oralidad y la escritura forman un componente importante de la comunicación clara. Y los aspectos psicolingüísticos, básicamente, vamos a ver que intervienen muchísimo en cómo planteamos el fenómeno de la comunicación clara. Trasciende, ¿cierto?, todo esto también el análisis del discurso, porque para poder determinar los patrones de claridad o qué hace que un texto sea más o menos claro, o un texto, estoy hablando como un artefacto, ¿cierto?, multimodal, por ejemplo, cómo hacer que este texto tenga más posibilidades o menos posibilidades de ser comprendido. ¿Ya? Esto lo voy a pasar de forma rápida para poder ocupar bien nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es la comunicación clara o el lenguaje claro en el sentido más acotado? Es la comunicación en que la escritura, ¿cierto?, y el diseño permiten que una persona encuentre rápidamente lo que necesita para hacer algo, lo entienda y lo pueda usar para fines prácticos. Es decir, que yo necesito saber, necesito una información, voy a este texto, voy a este oficio, voy a este correo electrónico, encuentro la información rápidamente y ahí está apuntando a la comunicación más allá del lenguaje, ¿cierto? Porque el diseño también lo permite, lo encuentro rápido, lo comprendo y lo puedo usar.
Y aquí despejamos algunas cosas que ustedes tal vez pueden estarse preguntando, pero aquí estamos trabajando o estamos pensando en textos funcionales, no en literatura, no en cuentos, no en novelas, donde la creatividad, ¿cierto?, está a flor de piel, donde yo no tengo límites, ¿cierto?, para la escritura o la oralidad, sino que estamos frente a textos funcionales, frente a textos que pragmáticamente se usan dentro de la sociedad para realizar cosas. Entonces, ese es como un primer rayado de cancha, como diría. ¿Qué es? Bueno, si nos vamos más allá o más acotado que la comunicación clara, ¿cierto? Y nos vamos al lenguaje, ¿cierto?, que se usa en esta comunicación, es un lenguaje que se utiliza sin tecnicismos. Yo le voy a agregar a esta definición que si utiliza tecnicismos propios de la disciplina, los explica, los reformula, les da un ejemplo, hace una analogía, etc. Es un lenguaje directo, moderno, relacionado con transmitir de manera comprensible a todas las personas lo que se desea comunicar, para facilitar la comprensión y las vinculaciones con la sociedad. En especial, dice, debe ser aquel lenguaje que utilizan los órganos del Estado para emitir sus documentos de toda naturaleza. Ahora, hoy en día, vamos a ver un poco más adelante, que esto trasciende las instituciones del Estado. De hecho, los primeros hitos del lenguaje o comunicación clara a nivel nacional se dan desde el área privada. Las primeras asesorías, los primeros estudios que a mí me piden son de empresas, ¿cierto?, de bancos o de compañías eléctricas, ¿ya? Avanzo. Comunicación clara, entonces, es transmitir de forma fácil y directa la información relevante para la ciudadanía. Y esto a través de diferentes canales, ya sea, vamos a ver un poco más adelante, tanto de texto escrito, oral, pero también, y aquí voy a dar algunas sugerencias, de lo que publicamos en la web. Básicamente hoy en día sabemos que Internet es una de las principales formas de comunicación, y esto también nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo estamos escribiendo en la web? El objetivo de la comunicación clara no se reduce a los documentos, sino que se enfoca, ¿cierto?, en la generación de reacciones deseadas en la ciudadanía. Es decir, se presenta, ¿cierto?, la comunicación como un diálogo. Los documentos, dice acá, inician conversaciones con personas, es decir, ponerme en el lugar del otro. Pensar mucho en el propósito de lo que yo estoy comunicando, en el propósito comunicativo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este documento? Para los que son más del área lingüística, ¿cierto?, en el aspecto ya más pragmático de lo que entendemos, ¿cierto?, dentro de la lingüística. ¿Qué no es? Que es muy relevante el qué no es. Primero, no es vulgarizar la disciplina, ¿ya? Es decir, no se trata de que ya no exista el conocimiento lingüístico, médico, del derecho, de la ingeniería. No. Si yo estoy comunicándome con otro par que maneja, ¿cierto?, los códigos y maneja el tecnolecto y maneja la terminología de la disciplina, por supuesto que yo puedo utilizar todos los términos técnicos que sean necesarios, ¿ya? Pero el foco está en que esa persona que estamos formando, ese futuro profesional, sepa que cuando se enfrenta a otro, a un usuario, a un ciudadano que no conoce necesariamente esa disciplina, pueda, ¿cierto?, reformular el conocimiento. A lo que llama la comunicación clara es a un perfil de un nuevo profesional del siglo XXI, es decir, cambiar un poco esta cultura que tenemos nosotros en Chile de lo complejo es lo importante, ¿ya? ¿Quién es el profesor que es más destacado? ¿A quién admiro más? Al que no le entiendo. ¿Por qué? Porque su conocimiento debe ser tan elevado que yo estoy aquí abajo y no puedo llegar a esa esfera del conocimiento que está allá arriba. Ese es un concepto que hoy en día, desde los estudios, ¿cierto?, y desde los principios de lenguaje claro y comunicación clara y profesionales de formación, está superado
puesto que hoy el profesional de excelencia es aquel que maneja su disciplina, pero es capaz de transmitirla y transmitir el conocimiento a los otros. Es decir, por ahí hay varios dichos o varias frases, ¿verdad? Si no lo puedes explicar es porque no lo has entendido, ¿ya? Entonces, no es vulgarizar la disciplina, tampoco es bajar el nivel, porque el lenguaje claro y la comunicación clara no se fijan en aquí estamos nosotros los que sabemos, de allá abajo están los pobrecitos, ¿cierto? Que no saben, que no tienen escolaridad. No. De aquí se trata de reformular la disciplina para aquel que puede tener una alta escolaridad, pero que no necesariamente sabe de ingeniería, sabe de medicina, sabe de leyes. Es decir, ser capaces de transmitir la información para un usuario que no es de mi área, ¿ya? No es lectura fácil tampoco, que es otra técnica que se utiliza, otra herramienta que trabaja para grupos vulnerables con necesidades específicas, ¿cierto? Públicos bien pequeños y que se apoya mucho en los cómics, en las viñetas e incluso con estándares ISO internacionales de accesibilidad, ¿ya? No se trata tampoco de lectura fácil. ¿Por qué comunicación clara? ¿Ya? ¿Por qué la preocupación por la comunicación clara? Bueno, varios factores. Primero, porque hoy en día estamos en presencia de un giro hacia el ciudadano, principalmente por un tema de democracia, ¿ya? Las personas para poder participar en sociedad necesitan comprender sus derechos y sus deberes. Por un principio de transparencia, transparencia activa, es decir, las instituciones hoy en día deben poner, ¿cierto?, la información, deben entregar la información a los usuarios, pero esta información no es solo el acto físico, como dice acá, de poner en la web la información, sino que yo me tengo que hacer cargo de que esa información se comprenda, ¿ya? Es decir, no es solo ese acto de soy transparente porque publico todos los contratos, todo esto se da mucho en el ámbito de la administración y en el ámbito de la contabilidad, etcétera, ¿ya? También por un principio de acceso a la información. Es más, hoy en día ya hay estudios en Chile que señalan que la comunicación clara y el lenguaje claro es casi un principio del democrático de Estado, es un deber del Estado, ¿ya? Y también porque este giro hacia el ciudadano implica un cambio de paradigma, es decir, ya no está el foco en mí, en yo que estoy escribiendo, en yo que quiero hacer el informe perfecto, ¿cierto?, para mi superior, yo que quiero hacerme famoso con una sentencia, la más creativa, yo que me quiero hacer famoso con una publicación, ¿cierto?, en el correo electrónico, no, sino que el foco está en que el otro pueda comprender, ¿ya? Y tal como dice ahí, un poco el giro es que ya la complejidad, ¿cierto? Lo imbricado está sobrevalorado. Es decir, hoy en día ya nos damos cuenta que por distintos medios, ¿verdad? Que muchas veces incluso el lenguaje y la complejidad del lenguaje se usa para excusar algunas incompetencias, entre comillas. A veces, voy a poner el ejemplo más cercano, ¿verdad? A veces los abogados se lee, ¿cierto?, que dicen, no sé, inventan varias palabras raras, pero en el fondo es para no decir que se les pasó el plazo, ¿ya? Es decir, entonces, dejar, ¿cierto?, la claridad como un principio fundamental. ¿Por qué entonces comunicación clara? Primero, por un principio de transparencia. La ley de transparencia 2.0, que todavía no sale, pero que está a puertas, ¿verdad?, exige un principio de claridad. O sea, incorporó un principio de lenguaje claro y esto es para todas las instituciones. Aquí no hay una disciplina sí, otra disciplina no. Todas tenemos que adecuarnos al principio de transparencia. ¿Por qué? Porque implica menos costos. Si yo les pudiera contar, no en este momento, porque el tiempo es acotado, pero la cantidad de ejemplos que existen a nivel internacional y nacional de cómo las instituciones, formulando la comunicación de una manera más clara, se ahorran personal en tener que responder preguntas telefónicas de algo que no se entendió.
destinar personal, ¿cierto?, a las oficinas de atención de público solamente para explicar los papeles que no entiende la gente y que tienen que ir a la institución a que se los expliquen. Entonces, porque nuestro mundo ha cambiado y no es necesario que se los diga en esta contingencia en la que estamos, ¿verdad? Ya no somos los mismos, ¿verdad? Incluso, bueno, por el COVID tampoco, ya no somos los mismos. También por un principio de democracia, ¿verdad? De cómo nosotros nos hacemos cargo de lo que estamos formando, de las personas que estamos formando, pero también de la responsabilidad social que tenemos hacia el exterior. Y básicamente yo lo he puesto aquí al centro, porque en este nuevo paradigma social hay un tema que está muy relacionado con el lenguaje y con la comunicación clara, que es la confianza. Cuando las personas no entienden lo que se les dice, cuando la comunicación no es clara, la persona desconfía. Y eso llévelo a su vida personal. Cuando yo voy a hacer un trámite, cuando yo me voy a hacer cualquier situación diaria y yo no entiendo lo que me están diciendo, y por pudor muchas veces me preguntan y yo digo, sí, sí entendí. Y me doy vuelta, ¿cierto? Y yo digo, inmediatamente me quieren perjudicar. O sea, no es nada bueno para mí, ¿ya? Entonces, está muy relacionado. Se han hecho estudios principalmente en Suecia donde los 3 factores más importantes de la confianza de las personas en cualquier institución, el tercer factor es el lenguaje, ¿ya? Y la comunicación, es decir, entiendo lo que me dicen, ¿ya? Eso como contexto. Ahora, ¿para qué comunicarnos de manera clara? Bueno, para facilitar la comprensión de las personas, para incrementar la confianza, ¿cierto?, de los usuarios, mejorar nuestras prácticas comunicativas, incrementar la efectividad. Vamos a ver más adelante que hoy en día las personas no tenemos tiempo para leer las cosas más de una vez. El profesional de hoy no tiene tiempo para leer más de una vez. Por lo tanto, si yo no soy claro en esta primera lectura, yo les aseguro que no van a llegar a esa persona porque no lo va a leer, ¿ya? Y en general, porque debemos mejorar con la comunicación todos los aspectos de la vida de las personas. La comunicación tiene que ver con los aspectos de ingeniería, tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la salud. Las principales instituciones internacionales de lenguaje claro en el mundo, sobre todo en el inglés, ya superaron lo jurídico y están en todo lo que tiene que ver con seguros médicos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no me crean y hagan un voto de confianza conmigo, las personas, muchas clínicas en Estados Unidos, después de varios estudios, se dieron cuenta de que las personas se mejoran más rápido cuando entienden su ficha clínica, cuando entienden la receta, ¿ya? Por supuesto que una ficha clínica no la que escribe el médico para el médico, sino que una ficha clínica para el usuario, para el paciente, ¿ya? Y principalmente porque a mí me interesaba mucho poder encontrarme con ustedes hoy, porque la comunicación, claro, tiene que ver con el sentido social de nuestras disciplinas, es decir, qué hacemos nosotros como universidad con las personas que estamos formando y que mañana, el día de mañana, van a estar en la comunidad, van a estar en el entorno. ¿Cómo le damos ese sello de confianza y que le damos esa herramienta de poder comunicarse dentro, ¿cierto?, de su ámbito laboral y transmitir su disciplina? Entonces, es prácticamente el sentido, ¿cierto?, de la formación nuestra. ¿Para qué? ¿Para qué usamos la comunicación clara? ¿Por qué es importante? Bueno, primero, porque nos sirve para tomar decisiones laborales, un contrato de trabajo, porque nos sirve para comparar riesgos y beneficios. Hay muchos bancos que han reformulado toda su comunicación para llevarla hacia que el cliente, ¿cierto?, efectivamente entienda cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios, ¿ya? No eso de se gana un computador, pero la letra chica dice, no sé, pero si gasta más de 3 millones en su tarjeta, ¿ya? Entonces, que la comunicación efectivamente entregue cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. En la salud, por ejemplo, para poder entender una enfermedad y que no vayamos a Google a buscar, ¿cierto?, qué quiso decirme aquí, ¿ya?
con todo lo que eso conlleva, porque después que encontramos el diagnóstico nos vamos a buscar la receta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos la comunicación clara originalmente? Para completar un formulario para pedir un préstamo, no me voy a extender aquí, pero el movimiento del inglés claro surge porque una pareja de ancianos en Inglaterra muere porque no pudo completar un formulario para postular a una subvención de calefacción, ¿ya? Entonces, después del invierno se inicia, sucede este hecho y se hace una gran campaña por el inglés claro, con protestas, ¿cierto? Yo a veces esto lo proyecto mucho para nosotros. Tomaron una serie de archivos y los quemaron en el Parlamento, iniciaron, ¿cierto?, a través de las protestas de consumidores, y se inicia todo el fenómeno y todo el tema del lenguaje claro. Y también para completar un formulario de crédito universitario. Hace unos meses atrás me invitaron a Trabajo Social a hacer una pequeña clase de lenguaje claro, y, y unos estudiantes me decían, pero si es verdad lo que usted dice, mire, a nosotros en los colegios nos hacen clase para aprender a completar los formularios para postular al crédito universitario. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo un estudiante que está saliendo de cuarto medio no va a poder completar un formulario? Algo no estamos haciendo bien, ¿ya? O cuando me he encontrado en instituciones como FONASA, donde para que las personas postulen a un subsidio de operación de cataratas, ¿quiénes son las personas que necesitan operarse cataratas con subsidio? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Qué rango etario? ¿Están aquí? ¿No están como mi estudiante? Adultos mayores, personas de avanzada edad. Bien, ancianos me dicen acá. Bueno, y el punto de letra es 9. ¿Pueden creerlo? Eso es casi una ironía. Entonces, esas son políticas cuando nosotros hacemos cosas y no pensamos en el usuario, no pensamos ni en el propósito, ni en el para quién estamos escribiendo, ¿ya? ¿Cómo formar profesionales para el siglo XXI? Tercera edad, gracias José. ¿Cómo formar profesionales para el siglo XXI? Bueno, tomando en cuenta algunas cosas que yo les voy a presentar. Bueno, primero debemos saber que ¿cómo aprendemos los adultos? Los adultos aprendemos solo un 10% de lo que leemos, ¿ya? Un 20% de lo que oímos, me voy a saltar, 70% de lo que debatimos con otros, 95% de lo que enseñamos, lo que explicamos a otros. Bueno, acá los que siguen el área de comprensión sabrán que cuando uno explica, ¿cierto?, con sus propias palabras ya alcanza un nivel más alto de comprensión, pero esto se los muestro para que veamos cómo nuestra comunicación en la formación de los estudiantes debe considerar ciertos aspectos como este. ¿Cuánto conocimiento estamos transmitiendo si solamente están leyendo? ¿Qué otro aspecto deberíamos tener en cuenta? ¿Cómo leen los profesionales hoy en día? El profesional lee rápido y selectivamente. Es cosa de mirarnos nuestras propias prácticas. ¿Por qué? Porque generalmente estamos ocupados y estamos haciendo 5 cosas a la vez, ¿ya? Frecuentemente estresados, porque no podemos separar la comunicación de los aspectos sociocognitivos, ¿no? Es decir, estresados, sin tiempo, pasando por los puntos principales de la página. Buscamos la información rápidamente y si esa información no está con un diseño claro y no está planteada de manera simple y clara, no la procesamos. Los textos deben ser fáciles de resumir, cortos, concisos y claramente formateados, con tipografía adecuada, con una extensión adecuada. Bueno, ya puedo hablar con libertad porque ya pasamos el 4 de septiembre y puedo comentar, ¿cierto?, de mi trabajo en la Secretaría Técnica, pero una de mis principales luchas para el texto, que ya no es, pero en su momento estuvo, ¿cierto?, en votación, ¿verdad?, fue que el texto de la Constitución estuviera en un punto de letra que fuera 12 o más, ¿ya? Y por favor que no fuera en Times New Roman. Costó, pero hicieron caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la letra, incluso la Times New Roman, es una sans serif, es una letra que cuesta leer, que no tiene muy buena legibilidad.
El punto, sabemos que los mayores de 45 años, no quiero aludir a nadie, sí, pero los mayores de 45 años necesitamos de un punto 12 hacia arriba. Entonces, aspectos incluso de comunicación como esos, debemos tenerlos en cuenta. ¿Cómo lee un profesional? Bueno, miren, dice acá, la gente solo lee el 60% de un artículo online, por lo tanto la información relevante tendría que aparecer en el primer 25% del texto. Piensen esto en una página web. La diferencia de la lectura profunda que hacemos, por ejemplo, de una novela que nos gusta, ¿cierto? De un cuento, etcétera, de la lectura que hacemos online es muy superficial. Por lo tanto, una primera sugerencia es fragmentar la información visualmente y en contenido parcializados, porque si no, la persona no va a leer, se los aseguro. ¿Qué otros aspectos favorecen la lectura? Las palabras cortas, pocas sílabas, las palabras de alta frecuencia, es decir, tenemos cuáles son las 1000, las 500 palabras más usadas del español, usemos esas palabras, palabras simples de estructura simple, es decir, pocas sílabas, como dice ahí. Ahora, yo sé que algunos de ustedes van a estar pensando, pero pucha, ¿cómo a lo mejor vamos a estar cercenando el castellano? Porque vamos a estar haciendo que escriban solo con estas palabras. Pero ojo, acá viene otro principio. Recuerden que estamos escribiendo para cumplir una función en la sociedad. No estamos escribiendo para hacer educación cívica, ni para hacer una novela, no. Estamos escribiendo porque hay una persona que necesita saber qué trámite tiene que hacer, qué papeles tiene que llevar, qué orden en esta, tiene que seguir para poder armar, ¿cierto?, este aparato eléctrico, cómo debe tomarse los medicamentos, etcétera, para cumplir funciones, para hacer cosas en la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué otro aspecto deberíamos tener en cuenta? La web, ¿verdad? Dice, el 95% de los profesionales y académicos utilizan, ¿cierto?, la información en la web para responder una pregunta o resolver una tarea. Ojalá que sea fácil de comprender y de encontrar ahí en la página, y por supuesto que le gusta que sea rigurosa y esté actualizada, ¿ya? Pero piensen ustedes en A y en B. Buscamos información, leemos para solucionar problemas de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, si yo busco esa información y esa información no está de manera clara, yo abandono esa página. Y principalmente no es que ustedes estén viendo borroso, sino que aquí la psicolingüística nos ayuda mucho porque existe y está estudiado lo que se denomina la presunción de complejidad. ¿Qué es esto? La presunción de complejidad es un fenómeno cognitivo estudiado por Pinker que dice que cuando yo me enfrento a un texto, piensen ustedes en un texto escrito, en la web, etc., y ese texto está en bloque, sin diseño, sin ayudas gráficas, sin la información fragmentada, es decir, yo veo un párrafo, bloque o ladrillo, yo presumo que va a ser complejo y no lo leo. Es decir, antes siquiera de leerlo, yo no lo leo porque mi mente presume que esto va a ser complejo y abandono, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos deberíamos nosotros tenerlos en cuenta para el profesional que estamos formando. Dice, cada ámbito de conocimiento tiene sus propias tradiciones, ¿cierto?, discursivas y comunicativas, y su propio lenguaje de especialidad, tiene sus términos específicos, tiene construcciones sintácticas características, tiene géneros propios, es decir, no vamos a comparar, ¿cierto?, lo que es, por ejemplo, un paper en matemática de 5 páginas a lo que puede ser un paper en filosofía o en derecho, ¿ya? Cada disciplina tiene sus propios géneros, sus propios textos. Dice, los textos de los ámbitos profesionales de nuestra sociedad del conocimiento pueden dirigirse a expertos como a semi-expertos o legos en la materia. Para llevar a cabo, dice, una comunicación clara, es necesario adecuar el discurso al público y conocer otros aspectos
ahí, hasta ahí nos vamos a quedar con la cita. Es decir, nuestro rol como formadores de futuros profesionales tiene que enfocarse en formar un experto en la disciplina, pero también un profesional que sea capaz de reformular su conocimiento para un no experto, ¿ya? Para manejarse en la sociedad y poder transmitir su conocimiento. ¿Cómo debemos formar? Debemos formar un profesional que se dirija y que esté preparado para distintas audiencias y para distintos propósitos, es decir, con una perspectiva de futuro. Para un profesional que, voy a poner un ejemplo, sea un as en la disciplina del derecho, pero cuando tenga que ir a una corporación a atender a usuarios, también pueda reformular su conocimiento y explicarlo para que esas personas puedan acceder a beneficios, a subsidios, etc. Debemos tener profesionales de excelencia que se puedan comunicar entre sus pares, por ejemplo, un ingeniero con un ingeniero en su obra, pero también que sea capaz de dar instrucciones de ese conocimiento reformuladas para aquellos que no son expertos. ¿Qué debiéramos tener en mente? Bueno, acá yo les traje un ejemplo, no quise traer, les traje este ejemplo. Dice, el paciente presenta una equimosis en el hipocondrio izquierdo y a caudal ipsilateral presenta un nebus hiperpigmentado. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos esto? Cuando llevamos a buscar un examen, y no sé si ustedes, pero yo los abro. ¿Qué hacemos? Seamos honestos. ¿Qué hacemos? Se busca en Google. ¿Cómo? Se busca en Google. ¿A qué se Lo refiere? buscamos en Google. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué nos provoca? Ansiedad de no saber. No se entiende nada y idealmente se pregunta al médico para explicarlo en términos que uno entienda. Bien. Y alguien dijo por ahí, ¿qué me provoca a mí? Si yo viera este examen, ¿qué me provoca? Me imagino al tiro, ¡uy, qué rico! Tengo una equimosis. ¿Qué nos provoca? Ansiedad porque no sé lo que Ansiedad. tengo. E inmediatamente uno piensa lo mejor. Me voy a morir, básicamente. Me Tengo voy algo muy a grave morir. que me dicen Gracias. tan difícil que no me lo pueden decir de manera explícita Bien. para que yo no me preocupe y no me dé cuenta de mi condición de vida actual. Pensaría Muchas yo. gracias por su honestidad. Genera angustia, genera ansiedad, o si los llevo a otro ámbito, cuando nos llega una citación para un tribunal, nadie dice, ¡uy, qué rico! Mañana tengo que ir al tribunal. No, inmediatamente, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Bueno, si un médico se comunica con otro médico, puede utilizar esta terminología porque el otro médico le va a entender. Pero si se comunica con un paciente, no le puede generar este nivel de estrés y podrá decirle, sin ser vulgar, que el paciente presenta un moretón debajo de la costilla derecha y debajo un lunar. ¿Ya? Es decir, ¿cómo nosotros, teniendo un conocimiento especializado, nos podemos comunicar con otro que comparte nuestro conocimiento, pero también puedo reformularlo sin bajar nivel, sin ser vulgar, sin ser coloquial, y explicarle esto mismo a un paciente que necesita conocer qué le está pasando, ¿ya? Entonces, eso es reformular y eso es preparar profesionales para que puedan reformular su conocimiento y puedan dirigirse a distintas audiencias. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente yo les decía, porque el mundo está cambiando, cambió, nuestro país en general ya no es el mismo, pero además por algo que ya está en Chile y que se extiende a muchas áreas, no solo al área jurídica, por ejemplo. Dice, esta es una sentencia de la Corte Suprema del 2019 y que se relaciona con unas compañías eléctricas. Y dice como medida que se cree y mantenga un sitio web en el que se incorporarán todos los datos, antecedentes, pesquisas, resultados, informes que den cuenta de las distintas actuaciones llevadas a cabo con el objeto de dar cumplimiento a las medidas dispuestas en la presente sentencia.
utilizando en la medida de lo posible un lenguaje claro que simplifique la comprensión de los asuntos abordados. Y, para que ustedes vean que no es solo la única, esta es del 2021, y aquí para mí, esta sentencia para mí es un hito, porque dice: en este contexto aparentemente se han producido errores u omisiones en el cálculo del consumo efectivo de electricidad de la recurrente y en el proceso de refacturación de los periodos reclamados, los que deberán ser calculados nuevamente, incluida una evaluación del sistema medidor de electricidad, actuaciones que una vez realizadas deben ser informadas con detalle y precisión a la recurrente en un lenguaje claro y sencillo, que permitan una fácil comprensión sin necesidad de asesoría letrada, garantizándose de esta forma el acceso a la justicia. Es decir, ni siquiera, o sea, tenemos que hacernos cargo de que la persona comprende incluso en el ámbito jurídico sin la intervención del abogado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué también es relevante la comunicación clara? Porque hoy en día existe lo que se denomina, o los que son del área pues sabrán mucho mejor que yo, la experiencia de usuario. Es decir, nosotros hoy en día debemos responder, en la mayoría de las empresas, ¿cierto?, a la evaluación constante del usuario, a que el cliente tenga una buena experiencia, tenga un buen viaje en este recorrido cada vez que tiene que hacer un trámite con esta empresa o con esta institución. Es decir, el estado de los clientes, ¿verdad? La comunicación clara permite disminuir la asimetría de información entre el cliente y la persona de la institución, de la empresa o el que tiene el conocimiento disciplinario. Es decir, las sensaciones que experimenta el usuario cuando está ante cuando va a realizar, por ejemplo, un trámite digital, toda esa experiencia, todo ese viaje del usuario tiene que estar atravesado por comunicación clara. Lamentablemente en Chile, la experiencia de usuario no es muy buena, es cosa que nosotros veamos o pensemos cuando nos mandan a ahora le llaman bot, pero cuando nos llaman, muchas empresas están súper felices porque tienen un robot en WhatsApp que contesta, pero lo que me ha tocado a mí en asesorías a empresas es que las personas terminan más frustradas, terminan más estresadas, terminan con más rabia cuando se enfrentan a estos canales de comunicación porque la comunicación no es clara. Terminan con mayor frustración. Entonces, hoy en día, incluso la experiencia de usuario atraviesa, ¿cierto?, el tema de la comunicación clara y por supuesto que atraviesa todas las disciplinas. Les quiero mostrar, no sé si hasta acá hay alguna pregunta antes de avanzar. ¿O prefieren que termine? Avance. Ya, a ver, voy a ver a alguien que está en el chat. No por ahora, ya. Les voy a mostrar algunos casos de distintos ámbitos, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo que yo uso muchísimo para el ámbito de la administración, cuando hablo de comunicación y de lenguaje claro. Bueno, además de que este párrafo, ¿cierto?, que es típico de la ley, que además nos rige, ¿cierto?, a todos, tenemos que esta es una manera muy clásica de estructurar la información en el ámbito administrativo. Cuando digo administrativo me refiero a cualquier institución en el área de la administración, incluso a nivel administrativo dentro de nuestra universidad, etc. Lo que se tiende a hacer es que se parte con el mensaje, es decir, los funcionarios de planta y a contrata del Servicio Nacional de Aduanas que perciban la bonificación por retiro de que tratan los artículos anteriores de esta ley, y vamos a comerciales, ¿ya? Entonces ahí nos dicen que a la fecha de la renuncia tuvieron 20 o más años de servicios continuos o discontinuos en las instituciones que conforman la administración del Estado y que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley número 3500 de 1980, cotizando, habiendo cotizado, acorde a lo establecido en el artículo 17, y volvemos de comerciales. Tendrán derecho a percibir por una sola vez una bonificación adicional con cargo fiscal. Es decir, el pobre sujeto que es un funcionario de Servicio Nacional de Aduanas
tiene que leer y pasar por todos estos comerciales que le han puesto al medio para poder llegar a completar el mensaje que se lo han partido, ¿cierto? Entonces, si yo les recordamos que la comunicación clara tiene como principio, ¿cierto? Y además de eso, que la presunción de complejidad, además de eso, el hecho de que no tenemos tiempo para leer 2 veces un documento, esto lo tengo que leer 2 veces. ¿Por qué? Primero, porque hay tanta frase intercalada que mi memoria a corto plazo, ¿cierto? Es muy frágil. Nosotros no recordamos 5 más menos 2. O sea, tenemos que asociar la información para poder recordarla. Estoy hablando de la memoria a corto plazo. Por lo tanto, cuando yo llego al final, ya me olvidé de lo que se trata al principio. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas más claras? ¿Por qué no podemos juntarlo en mensaje? El mensaje principal de esta comunicación, ¿ya? ¿Por qué no unimos esto? Este ejemplo que yo le estoy poniendo acá es el molde de la comunicación en la administración. Ponemos todas las circunstancias al medio en vez de juntar el mensaje para que sea mucho más claro para las personas. Fíjense que acá ni siquiera hay muchos tecnicismos, pero la estructura es muy poco clara. Otros ejemplos como, y acá también me traspaso a otras áreas, cuando se usan las redes sociales, si se van a usar las redes sociales, que se usen con la intención de poder entregar un mensaje más claro y que sea mayor, ¿cierto?, más accesible para más personas, porque si no, no tiene sentido utilizar redes sociales si yo voy a pasar la información tal cual está en la fuente original. Entonces acá tenemos que diario, inyección aplicada de forma negligente, CS confirma fallo que condenó a pagar una indemnización total de 9 millones a paciente de centro de estética y cirujana dentista por aplicar mal ácido hialurónico. El máximo tribunal desestimó los arbitrios que en el fondo pretenden el establecimiento de nuevos hechos a los asentados por los jueces del fondo. ¿Qué les parece este texto? Yo lo tuve que leer 3 veces. Es real, no ha alterado nada. Es que parece que hubiera habido 2 manos, ¿cierto? Alguien escribió la parte de arriba y otra mano escribió la parte de abajo y no se conectó nada. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la claridad? Que es confuso también. Confuso por las palabras, no sé. No sé muy bien a qué se refiere. Confuso Hay un por problema de polisemia, tal vez, con el término fondo. Fondo, bien. Porque supongo que en una primera acepción se refiere al fondo del cual provienen los recursos, y el otro puede ser el fondo que tiene que ver con el contenido del mensaje o con el contenido de la, en este caso, de la resolución del tribunal. Bien. Y probablemente puede haber otro fondo, sub 3 y sub 4. Sí, podría ser. Incluso yo les aseguro que si hiciera un test con estudiantes me dirían que son las personas que están sentadas en el fondo de las salas, por ejemplo. ¿Ya? También utiliza ¿Sí? Que también utiliza 2 veces la palabra fondo. Bien. O sea, primero tenemos un texto que es, gracias, Oscar, que está muy complicado desde el punto de vista del tecnicismo del segundo párrafo. Pero si nos vamos a algo mucho más importante, incluso previo, más bien dicho, al primer párrafo, ¿quién hizo qué? ¿Quién tiene que pagarle a quién? Yo me devolví a ver este texto en Instagram porque me dije, ¿cómo van a tener que pagarle el paciente a la cirujana? ¿Cómo es eso? Entonces, esta es una muestra de cuando la comunicación no es clara, porque aquí lo que se ha hecho, aparte de usar siglas, de paso les adelanto que uno de los factores que más complican o más atentan contra la comunicación clara y que está en el top 10 de
de las dificultades es el abuso de las siglas. El abuso de las siglas sin explicar, porque nosotros damos por sentado que todo el mundo sabe lo que es CS. Corte Suprema será solo para los que tienen conocimiento jurídico. Pero además se ha desordenado tanto el texto. Recuerden que en español nosotros funcionamos lógicamente, es decir, alguien hace algo. Es un sujeto, un verbo, un objeto. Cuando lo desordenamos mucho, que se usa, bueno, con fines publicitarios o periodísticos, etc. Pero cuando en una comunicación que las personas necesitan para resolver algo en la vida diaria y la desordenamos tanto, se puede prestar para una ambigüedad como esta. Cristian levantó la mano, me parece. Sí, es precisamente con lo que tú estás comentando, al menos en nuestros ámbitos pareciera ser que es un tema no menor, dado que muchas veces los propios sistemas establecen extensiones mínimas para, por ejemplo, una comunicación en un artículo, o alguna comunicación en un informe, o la cantidad de caracteres que uno puede colocar en algún formulario de postulación. Entonces pareciera ser que la misma estructura te lleva a el uso de acrónimos, pero pareciera ser que ese uso de acrónimos, en vez de favorecer la comunicación y la comprensión, lo termina desvirtuando. Entonces, y más aún si eso lo llevamos ya al plano de, por ejemplo, las redes sociales como Twitter, donde en 133 caracteres tienes que establecer una idea, que eso termina más aún utilizando acrónimos que condensan, ¿cierto?, el mensaje, pero el receptor no necesariamente de ese mensaje entiende o logra decodificar precisamente todo ese uso de acrónimos. Absolutamente de acuerdo. Bueno, yo hablo aquí desde mi experiencia con una institución muy, muy importante a nivel nacional que guía nuestros principios de justicia día a día. Me pasaba que yo encontraba en las comunicaciones para el usuario la sigla IP. ¿Hay alguien del área de la computación aquí? Aparecía la sigla IP a cada rato. Y yo, por supuesto, que no soy algo de tecnología, dije, bueno, esta es la dirección del computador, pues. O sea, en palabras simples, dije yo. No, pues, para ellos era instrucción particular. Entonces yo dije, pero ustedes le están comunicando IP al usuario y el usuario yo no sé qué está creando aquí en su mente, porque para nosotros, comunes y corrientes, que no sabemos de lo jurídico y no estamos trabajando aquí, IP tiene que ver con la dirección del web, del computador, no es instrucción particular. Entonces, muchas empresas con las que yo he trabajado, se abusa de las siglas. Bueno, es normal porque están tan mimetizados dentro del ámbito laboral, pero por eso cuando hacemos una política para el usuario que no necesariamente las comparte, tenemos que ponernos en el otro lugar. Hoy en día también se ponen de moda. El otro día me decía la NNA. Decía, ¿qué NNA? Bueno, niños, niñas y adolescentes. Ah, ya, ok. Pero no todo el mundo tiene por qué saber que están abreviando NNA así, ¿ya? Entonces, si tengo que usar una sigla, la tengo que explicar. Y tal como decía también Cristian, muchas veces nos excusamos en el sistema. No es que el sistema no lo permite, pero ¿por qué no le ponen un enlace donde salga lo que esto significa? No es que el sistema no lo permite, el sistema lo hacen las personas. Entonces, ¿dónde tenemos que nosotros también poner el foco de lo que nosotros estamos formando también como futuros profesionales? ¿Cómo ser más claros? Acá les quería dejar algunas redes y recursos. Bueno, estoy haciendo una síntesis, pero primero, porque muchas investigaciones ya han hecho el diagnóstico, ¿cierto?, de la comunicación en el ámbito administrativo y público, ¿cierto?, en general, y se ha llegado ya a través de muchos estudios y varias investigaciones de campo a decir, bueno, mire, hay indicadores de claridad. Mire, si usted consideró al lector y al contexto mientras redactaba, es probable que su texto vaya a ser comprendido. Consideró el propósito, usó palabras claras, precisas, directas, ¿verdad? Explicó los tecnicismos si es que tenía que usarlo,
o mis frases siguen la estructura de sujeto, más allá del sujeto, verbo, complemento, sino que tengan una estructura lógica para poder entender quién hizo qué cosa. Cada párrafo tiene una idea, la tipografía es legible, ¿verdad? Usé de manera adecuada la negrita, la cursiva, el subrayado. Una de las grandes batallas hoy en día son las mayúsculas, ¿verdad? Queremos darle importancia a las cosas del mundo a través de la mayúscula en el texto, y eso no es así. Entonces le ponemos mayúscula a todo porque le queremos dar más importancia a las cosas. Entonces estamos aquí confundiendo los planos, ¿verdad? Entonces hay hoy en día varios indicadores para poder seguir en términos de claridad. También hoy en día existen varias redes de lenguaje claro a nivel internacional, como Clarity Plain, pero también a nivel de lengua castellana. Tenemos la red de lenguaje claro Chile, que es la primera, tenemos la de Argentina, la de Colombia, tenemos la de Uruguay recientemente, y hace muy poquito ya en Chile se creó la red panhispánica de lenguaje claro, que reúne a todas las academias de la lengua, pero con una función de el lenguaje claro para la sociedad. La de Chile está integrada por todas estas instituciones. Nuestra universidad es parte fundadora de la red de lenguaje claro, y hacemos distintas actividades, seminarios, y difundimos el lenguaje claro al interior de las distintas unidades, y en el fondo con una mirada del buen uso de los recursos públicos. Hay muchas investigaciones, hay algunas que en el caso de Colombia, por acá hay un asistente de Colombia, pero que cuántos millones de dólares se ahorran si nosotros una comunicación, en vez de mandarle una comunicación poco clara, la redactamos, le ponemos una tipografía que favorezca la claridad, cuántos millones de dólares se ahorran el Estado o las empresas en eso. La red, como yo les comentaba, panhispánica, que se creó en este año, también tiene muchos recursos, y ahí también les dejo muchas publicaciones que ya existen en el área del derecho, en el área del derecho a comprender. Hoy en día ya hablamos del derecho a comprender, es casi una realidad. Las personas tenemos derecho a entender lo que las instituciones nos quieren comunicar, ¿ya? Entonces existen ya varias publicaciones, y no me voy a extender, pero ya existen recursos que están disponibles de forma gratuita para guiar la redacción, o asistentes de redacción para lenguaje claro. Si ustedes, voy a comentar solamente dos. Tienen el sistema Artex Claro, que está enfocado por el área de turismo, para el área de administración y para el área de economía, si no me equivoco, donde ustedes ingresan su texto. Esto no es como Siri, no es que ustedes dicen, Siri, escríbeme un texto claro, no. Pero ustedes pueden ingresar su texto y Artex se los devuelve con una revisión en algunos principios de claridad y les devuelve con sugerencias, ¿ya? Está disponible, hoy en día esto es una realidad, son ayudas. También está a nivel de universidad el Stilector, donde ustedes también pueden ingresar el texto y les va a dar algunas sugerencias de conectores, de sinónimos, etcétera, para ser más claro. Tienen algunos sistemas como Clara en España, donde ustedes ingresan el texto y si su texto cumple con ciertos parámetros, le va a arrojar un porcentaje de claridad. Sobre el 65% ya se considera un texto claro. Y también la red del lenguaje claro Chile tiene otros checklists, ¿verdad? Listas, donde ustedes pueden ingresar el texto y les va a decir, o sea, marcar, ¿cierto? Y les va a decir, bueno, su texto es tanto por ciento claro o no claro. El llamado entonces es que la comunicación clara hoy en día es un fenómeno que está tiñendo en el buen sentido, de manera transversal, todas las áreas del conocimiento, sobre todo a nivel internacional, el área de salud, el área de la ingeniería, el área de la medicina, perdón, el área jurídica. Y a nivel nacional les puedo dar fe de que son muchísimas las instituciones de distintas áreas que hoy en día están trabajando por una comunicación más clara. Muchas gracias.
No sé si fui clara. Yo creo que sí, Claudia, muy, muy clara. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o algún comentario. Unos minutos, ¿sí? Pueden dejar felicitaciones también por el chat, como hizo Sonia. Gracias, gracias, gracias. Parece que no hay preguntas así. Bueno, voy a dejar mi correo por cualquier consulta. O si quieren conocer, bueno, por lo acotado también no pude referirme más, pero también hay muchos ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. Ahí hay algunas preguntas, parece. ¿Jan? ¿Empiezo? Ok, muchas gracias. Gracias por la presentación, muy ilustrativa y muy interesante. Y no puedo no estar de acuerdo. Tengo una pregunta, una duda que tiene que ver con el ejemplo que pusiste de la aduana, que tiene derecho a percibir un pago. Y me imagino que en ese tipo de texto, más que pensar en el lector, el que escribe o la persona que escribe está pensando en resguardarse por todas las eventualidades. Que no se puede interpretar de una manera errónea, que a veces también puede ser a propósito. Y eso me conecta un poquito con a veces las preguntas que uno hace en las evaluaciones, que de repente uno encuentra, me ha pasado un par de veces con un estudiante que entendió mal la pregunta, y no a propósito, pero sí la entendió mal, y si uno lo piensa, así uno puede pensar, claro, podría haber sido que, pero es como algo muy rebuscado de repente, y me imagino que a nivel, ya cuando se trata de cosas de administración y donde pueden haber potenciales demandas, el propósito importante también es resguardarse contra todas las eventualidades y interpretaciones para protegerse de demandas. Y ahí a lo mejor no se puede evitar no ser claro. No sé qué opinas al respecto. Ya. Gracias por la pregunta. Efectivamente, una de las razones que se dan para entender por qué existen este tipo de construcciones, que son súper frecuentes, muy frecuentes en la administración, es porque la persona que escribe trata de resguardarse y de, tal como tú dices, de decir todo lo que podría ser eventualmente pasar, ¿cierto? De ahí mi respuesta es la siguiente, mira. El lenguaje claro y la comunicación clara lo que persiguen es la claridad, pero siempre cumplir con lo que debes cumplir legalmente. Entonces, cuando yo muestro este párrafo específicamente, porque da igual, puedo mostrar miles y son todos iguales, no importa si tú, eso que tienes al centro, todas estas circunstancias, si las tienes que poner, ponlas, pero por último, ponlas después. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que no cortes la idea principal, que no cortes el mensaje. O sea, la idea principal de un párrafo generalmente la encontramos al principio. Ese es el llamado a que tú no la cortes y le insertes todas estas circunstancias y después pongas la otra mitad del mensaje importante. Porque ahí estás yendo contra toda la comunicación clara, primero, y efectiva, porque vas a tener que leer 2 veces, ¿ya? Para poder volver, ¿cierto?, a juntar este mensaje. Entonces, ¿por qué no hacemos el ejercicio de juntarlo y poner todas las circunstancias después? Y no vas a alterar el contenido del párrafo, ¿ya? A veces pasa que tenemos un poco de susto, bueno, ¿y si lo movemos? Bueno, pero es que sustantivamente no altera el contenido. A veces es cosa de reubicar los elementos. Incluso yo podría decir que pongan todas las circunstancias al principio, pero la clave es no cercenes la idea principal de ese párrafo, porque estás obligando a la persona a tener que volver a leer, ¿ya? Y a eso tú le sumas otros factores: falta de tiempo, estrés, angustia. O sea, nadie recibe una comunicación administrativa y dice que rico, hoy día tengo una citación. No. Entonces, si tú le sumas todos esos factores sociocognitivos incluso, estás siendo muy poco claro, ¿ya? Pero buena pregunta.
Muchas gracias. María. Sí, hola. Hola. Mira, más que una pregunta, solamente quería comentar que te agradezco la charla. La verdad es que cuando tú lo planteas es como obvio, pero en el fondo cuando uno está escribiendo no es tan obvio. Entonces, agradezco la charla y solamente eso quería comentar. O sea, me llamó mucho la atención el ejemplo que pusiste del formulario para las cataratas. O sea, es como cruel en el fondo que tenga una letra tan chiquitita, siendo que son personas que tienen problemas de visión, ¿verdad? Y claro que como que después que tú lo dices es como obvio, oye, ¿por qué no le pones una letra grande a ese formulario para que se le facilite? Pero eso nada más quería comentarte, Claudia. Gracias. Gracias por tu comentario. Efectivamente, como tú dices, hay cosas que son tan obvios. Tú no sabes la cantidad de textos que a mí me ha tocado revisar que dicen que son textos para usuario, información para el usuario, y tú les das una primera mirada y te das cuenta que aquí nunca se ha pensado en el usuario, ¿ya? Entonces, es una invitación en el fondo a reflexionar sobre esto. Sergio, me parece que tenía la mano levantada. Sí, me quería tomar del último que mencionaste sobre las buenas prácticas y preguntarte a ti, por ejemplo, cómo trabajas tal vez con tus estudiantes, alguna estrategia, alguna actividad que permita desarrollar esta evidencia, porque por lo menos a mí como experiencia me tocó una vez, por ejemplo, que revisar un ensayo en un contexto de docencia universitaria y se nota rápidamente cuando los estudiantes escriben a última hora el escrito. O sea, hay problemas gramaticales, de redacción, ni siquiera de lenguaje claro, pero y hice el ejercicio de presentarles párrafos a los mismos estudiantes para que ellos en lluvia de ideas hicieran comentarios, y como tú mencionas, hay varias de estas cosas que cuando uno ya está más calmado o fuera de los plazos de entrega, se da cuenta así como ya, la extensión del párrafo, la redacción, etcétera. Entonces tal vez si tú tenías algún consejo como en esa línea de buenas prácticas, alguna actividad que pueda ser útil para considerar con los estudiantes y trabajarlo con ellos también, porque creo que cuando ellos también se coevalúan entre estudiantes puede ser una buena estrategia para trabajar estos elementos. Ya, mira, gracias por la pregunta. Voy a contestarla en dos líneas. Primero, nosotros tenemos, o teníamos hasta hace muy poco, pero es el sentido que le damos, área de, por ejemplo, en la carrera que yo trabajo, que es Derecho. Nosotros les enseñamos a escribir y nuestra meta, nuestro foco es que sepan escribir un informe en Derecho, pero también les hacemos continuamente ejercicios donde, voy a poner un ejemplo, mire, la Junta de Vecinos tanto del Cerro Tanto quiere postular a un proyecto de Junta de Vecinos y necesitan entender el artículo tanto de la ley tanto para el subsidio. Reformúlenlo. Entonces, tú al estudiante de Derecho, si les pides hacer un informe en Derecho, lo hacen. Pero si los pones en una situación que implique un destinatario que no tiene conocimientos jurídicos, es lo peor que le puedes hacer, ¿ya? Entonces, número uno, ejercicios de darles distintos contextos. O sea, nosotros estamos formando profesionales del futuro, o sea, o algunos que ya en el próximo año. Tienen que ser profesionales que dominen su disciplina, pero también tienen que ser capaces de reformular su conocimiento para personas no expertas, porque ese es el mundo laboral. O sea, ese es el mundo que ellos no van, voy a ponerlo en el área, no es que la persona para salir a otra área, no es que el médico va a salir y va a ir y se va a instalar en su clínica y va a tener un montón de médicos a su cargo, no, probablemente va a tener que ir a trabajar en un consultorio y va a tener que enfrentarse con personas que quieren saber lo que tienen, ¿ya? Y así en distintas áreas disciplinarias. El primer consejo es que moverlos de situación, moverlos, es decir, escriba para este otro. Una vez yo invité a un ministro de la Corte, les hizo el ejercicio a los estudiantes y les dijo, mire, escriban este artículo como si fuera para su hermano de octavo básico. Y aquí es más, si hay gente del ámbito administrativo, en Inglaterra, todas las comunicaciones del Estado están hechas para una persona de octavo básico, ¿ya? Es decir, se repiensa en función de las personas y de lo que deben hacer en la vida cotidiana. Entonces, eso es un ejercicio. Otro, y aquí parto de lo básico, si se trata de escritura, yo trabajo con el párrafo. O sea, para mí, que ellos sepan escribir un párrafo bien, con una idea principal, con 3 oraciones secundarias,
y le pongan unos conectores que le ordenen el texto, para mí esa es la unidad básica. Si es capaz de escribir un párrafo que describa, uno que argumente y uno que explique, y lo hace bien, de ahí yo me puedo saltar a cualquier texto. Entonces, pequeñas unidades, pero pequeñas unidades bien redactadas. Un correo electrónico incluso, ¿ya? Pero, y también nuestra labor como profesores, o sea, reformule, explique en la oralidad. ¿Entendió esto? Sí. A ver, ¿qué dije? Y algo que puede ser tan cotidiano de la sala de clase, yo te lo puedo llevar a un ámbito, no sé, de la electricidad. O sea, yo trabajo en una empresa eléctrica diseñando protocolos de comunicación clara. Es decir, ¿por qué? Porque el ingeniero top que está ahí en el centro de comando tiene que comunicarse con el caballero que está en el poste en terreno y tiene que darle las instrucciones claras, porque si no podemos quedarnos todos sin luz. Entonces, pequeños ejercicios que los ayuden a reformular su conocimiento. Eso, sí, hombre. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo nada más que agradecer que estén conmigo hoy día a esta hora. Además que es un tema que me fascina, así que... Sí, me parece que Cristian Merino había levantado la mano, pero parece que lo perdimos. Que lo perdimos. No, la pregunta era muy parecida a la que había hecho Jan y la otra colega, así que con la respuesta ya me queda más que claro la duda. Gracias. No sé, entonces parece que estaríamos cerrando la sesión. ¿Qué opinas, Claudia? ¿Algo más? Sí, ¿Un bonus track? No, el bonus track es cualquier duda, pregunta, no si más adelante quieren hacer alguna otra cosa con casos prácticos, buenas prácticas, me encantaba. Bueno, te damos las gracias, Claudia, por tu tiempo y por compartir este trabajo que es tan valioso y que en realidad nos enriquece a todos como docentes y profesionales. La comunicación, por supuesto, que a todos nos sirve y nos ayuda. Aplausos para Claudia, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y con esto, entonces... Nos vemos. Gracias. Gracias por los corazones. Gracias, colega. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias. Claudia. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima charla. Nos vemos.